muy buenos días. Les saluda nuevamente Janet Valle a nuestro programa El de repente de Dios. La semana pasada hablamos de vivir por la fe. Hoy quiero llevarte a un tema un poquito más profundo, porque es bueno decir tener fe cuando las cosas van bien. Es bueno decir tengo fe cuando todo está fluyendo de la manera que nosotros deseamos. Pero ¿qué sucede cuando llega la prueba? ¿Qué sucede cuando oramos y no vemos la respuesta? ¿Qué pasa cuando pensamos que hacemos todo lo que está a nuestro alcance para solucionar dicho conflicto? Y en vez de mejorar, empeora? Es por esa razón que el tema de esta mañana es el propósito de las pruebas. Quizás tú que me estás escuchando estás atravesando una situación que nadie conoce. Puede ser una crisis familiar, una crisis económica, una enfermedad, la pérdida de un ser querido, problemas con tus hijos que pueden andar en los vicios, o una temporada que tú dices, Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y debemos de entender que no siempre podemos entender el por qué Dios está permitiendo esa prueba, ese proceso, pero sí confiar en que Dios está con nosotros durante el proceso. Voy a tocar varios puntos y el primero de ellos es: la prueba no significa que Dios se abandonó. Quiero que vayamos a Isaías 43:2, donde nos dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Si nosotros vemos realmente la esencia de este versículo, Dios en ningún momento dice si pasas, ¿verdad? Al contrario, dice cuando pases. Entonces, el hecho que nosotros estemos caminando con el Señor no quiere decir que no puedan venir pruebas a nuestras vidas, pero sí debemos de tener la plena confianza que Él está en control, que a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que nosotros podemos estar viendo, en todo momento Él tiene el control. Dice acá, cuando pases, significa que habrá temporadas difíciles, pero también nos da una promesa hermosa que debemos de recordarnos cuando esa situación llega a nuestras vidas, que es: yo estaré contigo. No vemos, es posible que yo pueda estar contigo. No, dice, yo estaré contigo. La presencia de Dios no siempre evita que atravesemos el valle, pero sí nos garantiza que lo atravesaremos y yendo Él al frente, peleando cada una de nuestras batallas, dándonos las directrices para que nosotros podamos caminar confiados que está Él, el cual nos está respaldando, el cual desde ya nos ha dado la victoria. Que estés atravesando una prueba no significa que Dios se olvidó de ti. Que todavía no haya llegado la respuesta no significa que Dios no escuchó tu oración. Sabes que es muy importante cuando Dios permite diferentes pruebas en nuestras vidas, el recordarnos que Dios da sus mejores batallas a sus grandes guerreros. Eso es algo que nos debe de fortalecer, es algo de decir, Señor, tú me formaste en el vientre de mi madre, tú sabes de lo que tú me has hecho. Y si tú has permitido que esta prueba llegue a mi vida, también tú me darás la salida. Porque también debemos de recordar que Dios permite la prueba, Dios nos da un inicio, fecha de inicio, pero también esa prueba tiene una fecha de caducidad. El punto número 2 es: las pruebas revelan lo que hay en nuestro corazón. Podemos leer Deuteronomio 8:2 y dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte,
para saber lo que había o lo que hay en tu corazón. Muchas veces nosotros conocemos nuestra fe, pero cuando todo está funcionando a la perfección, ¿verdad? Pero esa fe es probada cuando la hora de la prueba llega. Cuando tienes dinero, es fácil decir: Dios es mi proveedor, Dios es mi Jehová Jireh, Él está pendiente de cada una de mis necesidades. Claro que sí, pero también de esa promesa te tienes que acordar cuando falta para pagar tal vez los diferentes biles, los compromisos que se tenían. Entonces es ahí donde eso nos sostiene, es ahí donde nosotros podemos caminar con esa seguridad y con esa convicción que Dios proveerá. Cuando tienes salud es fácil decir Dios es bueno, pero ¿qué sucede cuando la enfermedad toca tu cuerpo? ¿Qué sucede cuando la enfermedad llega a un miembro de tu familia? Ahí es donde también debemos de recordar Jehová, ¿verdad? Jehová Shalom, Jehová el que nos da paz, pero también Jehová que nos va a sanar, que Él es el que tiene todo. Para Él no hay nada imposible, y es ahí donde debemos de recordar que Él tiene la solución, tiene a los doctores, a los especialistas ya a la mano. ¿Para qué? Para que podamos salir de esa enfermedad. Cuando tu familia está bien, es fácil hablar de la fidelidad de Dios. Pero ¿qué pasa cuando hay conflictos dentro de tu propia casa? Es ahí donde debemos, ¿verdad?, de siempre venir a los pies del Maestro, de depositarnos, de depender totalmente de Él, porque Dios eso es lo que quiere de nosotros, no solamente en las pruebas, sino que también cuando Él ya nos ha sacado de esa situación, venir con un corazón agradecido, a postrarnos a los pies del Señor y decirle: yo sé que tú me has dado la salida y es el propósito grande que tú tienes para mi vida, y yo voy a agradecerte. ¿A través de qué? A través del servicio. ¿A través de qué? A través de contar tu testimonio. ¿A través de qué? De hablarle a otras personas que aún no conocen del amor de Dios, que aún no conocen a ese Jehová Jireh, que aún no conocen a Jehová Shalom, que aún no conocen del amor de Dios, que no importan las dificultades, no importa la situación por la cual tú puedas estar pasando, Dios está contigo y Dios te está esperando. La prueba puede sacar a la superficie el temor, puede sacar a la superficie la ansiedad. ¿Qué podemos hablar de la ansiedad? La ansiedad es el exceso de querer saber todo, de querer saber qué es lo que voy a hacer en el futuro, de que es un exceso de futuro. Y Dios nos manda que vivamos el presente, un día a la vez, agradeciéndole a Dios por lo que tenemos ahora. Al despertarnos un día más, gracias Señor por permitir abrir nuestros ojos. Y así, de esa manera, podemos estar en todo momento desechando esa ansiedad que quiere venir y poseernos. ¿Para qué? Para poder que nosotros no fluyamos como debemos de hacer, para que nosotros nos estanquemos, para que nosotros nos paralicemos, ¿verdad? También la impaciencia de querer que esa prueba pase lo más rápido posible, esa situación desaparezca, como decimos, por arte de magia. Pero no, Dios nos dice: yo quiero a través de esta prueba sacar lo mejor de ti, sacar realmente esa fe que tú me habías dicho. ¿Para qué? Para hacerte más fuerte, para hacerte de ese corazón que no importan las tempestades, tú te vas a mantener firme sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. La incredulidad. ¿Qué pasa con la incredulidad? Dios no obra en un ambiente de incredulidad. Dios quiere que nosotros tengamos esa fe en contra de todo, esa fe que es inquebrantable, pero que nos mantengamos seguros de que obtendremos la victoria. La dependencia, ¿verdad? El orgullo, la necesidad de controlarlo todo. Y dice: Dios no permite la prueba para destruirte, sino que puede utilizarla para trabajar en áreas de tu vida que necesitan ser transformados. El punto número 3.
Dios puede usar la prueba para formar nuestro carácter, ¿verdad? Entonces, en Santiago 1 del 2 al 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. No significa que debemos de disfrutar el dolor. La Biblia no nos está diciendo que disfrutemos sufrir. Nos está enseñando a entender que en medio de las tormentas, en medio del sufrimiento, Dios puede producir algo bueno en nosotros. Tener ese carácter de decir, no, yo voy a enfrentarlo, yo voy a enfrentar esta situación porque sé en quién yo estoy confiando. La prueba puede producir, y es lo que Dios quiere sacar en nosotros, ¿verdad? La paciencia, el saber esperar los tiempos de Dios. Dios nunca llega tarde. Eso lo debemos de tener en mente. Muchas veces nosotros queremos en nuestra fecha calendario, ¿verdad? Y Dios dice, no, yo sé el tiempo perfecto para ti y en ese tiempo yo te daré la respuesta. La dependencia de Dios. Muchas veces como adultos queremos tener el control de todo, queremos hacer todo lo que nosotros podemos hacer y hasta más, pero Dios dice, deposítate en mí, ven como María a mis pies para que yo te dé descanso, para que puedas sentir paz en medio de este proceso, paz en medio de esta prueba, paz en medio de las tormentas. La madurez, ¿verdad? La madurez espiritual, la perseverancia, el carácter. ¿Por qué? Porque así Dios nos permite tener mayor sensibilidad hacia otros que están sufriendo, que están pasando por la misma situación. Y es ahí donde nosotros debemos de apoyarlos en oración, de hacerlos sentir que no están solos, que además de que Dios está con ellos, nosotros también estamos para apoyarlos, para respaldarlos, para permitirles pasar esta tormenta. Quizás estás pidiendo que Dios cambie tus circunstancias, mientras que Dios está usando esa circunstancia para cambiarte a ti. Y es ahí donde tiene que fluir, ¿verdad? Todo lo que tenemos por dentro. Tenemos que aprender a depender totalmente de Dios. El cuarto punto es aprender a mirar con ojos espirituales. Vamos a leer 2 Corintios 5:7, donde dice, por fe andamos, no por vista, y eso nos cuesta, ¿verdad? Nosotros decimos, tengo fe, pero quiero ver. Como Tomás, ¿verdad? Tengo fe, pero quiero tocar. Tengo fe, pero quiero palpar. No, Dios dice, cuando tú me hablas de fe, es porque realmente tú confías en lo que yo voy a hacer, aunque tus ojos naturales vean lo contrario. ¿Qué es lo que ven mis ojos naturales? Esto se acabó. Es lo primero que se puede pensar cuando una prueba llega, ¿verdad? Mientras que nuestros ojos espirituales tienen que ver, Dios todavía puede hacer algo en esta situación. Lo natural nos dice, ya no hay solución. Pero ¿qué hay de lo que nos dicen nuestros ojos espirituales a través de la fe? Dios sigue siendo Dios. Y es aquí donde debemos de recordar, ¿verdad? De que no hay que decirle a Dios cuán grande es nuestro problema. Hay que decirle a ese problema cuán grande es el Dios que está con nosotros. Lo natural nos dice, no veo salida a esta situación. Así como les dije anteriormente, yo hago una cosa, no sale bien, yo hago otra, no sale bien. Entonces, ¿qué nos dicen nuestros ojos espirituales a través de la fe? Dios puede abrir un camino donde aún no lo ves. Dios puede darte la puerta o abrirte la puerta en el momento menos esperado. Pero ¿qué se necesita? La dependencia de Dios. El permitirnos ver con nuestros ojos espirituales. ¿Para qué? Para que podamos caminar, para no estancarnos, para no paralizarnos, sino que al contrario, Dios, que es un Dios de acción, quiere vernos siempre en movimiento, siempre con la firmeza y la convicción
convicción que Él va al frente de nosotros. Lo natural dice, mi situación determina mi futuro. La fe nos dice, mi futuro está en las manos de Dios. Y si nosotros tenemos la convicción que nuestro futuro está en las manos de Dios, lo tenemos todo asegurado. Tú que me estás escuchando, un consejo que yo puedo darte: nunca tomes una decisión definitiva basándote en una situación temporal. Eso es muy importante. Siempre debemos de tener esa convicción de decir, la decisión primero, ponérsela en las manos del Señor. Señor, dame la sabiduría. Señor, alíneame a lo que tú quieres que yo haga. Pero nunca tomemos decisiones precipitadamente, porque luego los resultados pueden ser difíciles de poder resolverlos. Entonces dice acá, tú que me estás escuchando, ese es el consejo que yo te doy en esta mañana. Siempre analiza, pide la dirección de Dios y luego toma esa respuesta, haz esa acción, ¿verdad? El punto número 5, no todas las respuestas llegan inmediatamente. Y eso también debemos de tenerlo presente. José recibió un sueño, ¿verdad? Ustedes conocen, tal vez muchos de ustedes han escuchado la historia de José. Yo siento que me familiarizo mucho con la historia de José. ¿Por qué? Porque él recibió un sueño cuando estaba joven. Recibió un sueño y se lo contó a sus hermanos. Y muchas veces la historia de José nos invita a que nosotros debemos de pedirle sabiduría a qué personas nosotros podemos hablarle de lo que Dios nos ha hablado. Podemos hablarle de lo que, del propósito que Dios tiene en nosotros, de las promesas que Dios tiene en nosotros, de una palabra que nos haya dicho, un instrumento que Dios haya utilizado. ¿Por qué? Porque muchas veces, en vez de apoyarnos, en vez de decir, yo voy a orar para que tú veas el cumplimiento de esa palabra que te han dado, al contrario, podemos hacer que las personas, en vez de apoyarnos, cierta envidia, como fue lo que pasó con los hermanos de José. ¿Y qué es lo que él recibió de sus hermanos? Primero, el rechazo. Luego, ¿verdad?, lo llevaron al pozo. Luego vino la esclavitud, una acusación injusta que ya sabemos, ¿verdad? Cuando la esposa de Potifar se quiso estar con él y él no lo permitió. ¿Por qué? Porque él dijo, no, yo soy fiel a Dios y yo no voy a permitir esta situación. Y también de ahí le provino de que fue a la cárcel. Aún estando en la cárcel, José nunca renegó de Dios. Aún estando en ese lugar, Dios seguía bendiciéndolo a José. ¿Por qué? Porque él veía el corazón de José. Él veía que a través de las circunstancias, Dios veía que a través de todo lo que estaba pasando José, Dios nunca quitó la mirada de él. Y aparentemente José podía ver de que todo iba en contra del sueño de que Dios le había dado, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasaba? Él podía ver que el pozo era el final, que la cárcel era el final, pero Dios estaba llevando a José a algo más grande que todavía no podía ver. Hay temporadas en las que solamente vemos el pozo. Nos pasa como José, ¿verdad? En que decimos cuando llega la situación, en este caso el pozo, la esclavitud, la cárcel, podemos decir, hasta aquí llegó todo. Pero mientras José veía el pozo, Dios estaba viendo ya el palacio donde iba a posicionar a José. Entonces siempre debemos de caminar con esas promesas que sí se van a cumplir. Si Dios lo dijo y yo lo creo, Dios lo hará. Y ahí es donde aparece el de repente de Dios, ¿verdad? Cuando menos lo esperemos, cuando la situación se vuelve más oscura, cuando sentimos que ya no hay respuesta de nada,
Ahí es donde Dios nos da el de repente de Dios, ¿verdad? Ahí es donde podemos descansar y decir, yo voy a tener esa paz, porque sé en quién estoy teniendo mi confianza. ¿Cómo debo vivir mientras estoy en la prueba? Te daré 5 consejos muy prácticos. El primero y el más importante, no dejes de orar. Aunque no veas la solución, aunque sientas que no te salen palabras para decírselas a Dios, solamente ven, póstrate y dile, Señor, tú conoces mi corazón, tú conoces la situación por la cual estoy pasando, no tengo palabras, siento que ya me estoy consumiendo, pero estoy acá. Estoy acá porque confío en ti. Nunca, a pesar de las circunstancias, siempre debemos de tener ese tiempo para intimidar con Dios, porque es ahí en lo secreto donde Dios nos puede dar las directrices que nos van a sacar de esa situación. Segundo consejo, no tome decisiones desde la desesperación. No permitas que una temporada difícil te haga tomar decisiones que después tengas que lamentar. Tercero, alimenta tu espíritu con la palabra. Es muy importante, miren, así como nosotros necesitamos la comida física, también el alimentarnos espiritualmente puede cambiar nuestra situación. ¿Por qué? Porque si nosotros estudiamos la palabra, saben que en la Biblia es el manual donde tenemos todas las respuestas a las situaciones que podemos atravesar en las diferentes etapas de nuestra vida. Pero ¿qué es lo primero que nosotros hacemos? Ir donde la mejor amiga, ir donde la vecina, ir donde el vecino. ¿Y qué pasa? Ellos no te van, ellos tal vez te escuchan, pero ellos no tienen la respuesta a tu solución. No, en esos momentos, uno de mis consejos, no tratemos de dar lástima, porque eso no es de Dios. Un hijo de Dios siempre tiene que permanecer con el ADN de hijo. Siempre tiene que recordar de que Dios nos dice, somos cabeza y no cola. Entonces, no importan las circunstancias, seguimos siendo cabeza. No importan las circunstancias, seguimos siendo hijos de Dios. Y es eso donde marca la diferencia. Tenemos que rodearnos de personas que en esos momentos también nos den una palabra, también nos ayuden a orar, a interceder por nosotros. Y eso marca la diferencia. Porque el medio donde nosotros nos desenvolvemos, que sea un medio que realmente te ayude, te empuje para seguir creyendo en las promesas de Dios. Eso es muy fundamental. Pidámosle a Dios esas alianzas divinas, esas personas para que vengan a aportar en nosotros y acrecentar, ayudarnos a acrecentar la fe. Si ustedes se recuerdan con el proceso de Moisés, dice Dios que cuando Moisés se cansaba, él era un hombre tal como tú y como yo. Entonces, él levantaba sus brazos, pero había un momento que se cansaba. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que él tenía 2 grandes alianzas divinas, ¿verdad? Aarón y Hur. Y dice la palabra que cuando sus brazos se cansaban, ahí estaba Hur, ahí estaba Aarón para levantarle los brazos, para decirle, aquí estoy contigo, porque cuando estés más cansado, ellos son los que nos ayudan a seguir adelante. Otro punto que quiero aconsejarte es, no te aísles. Siempre busca personas que puedan escucharte, así como te estaba diciendo en el punto anterior, nuestros padres espirituales, ¿verdad? Tal vez otras parejas de pastores. Nosotros en nuestro testimonio, se recuerdan, la semana pasada les dije que les iba a estar hablando un poquito del testimonio que desde el 24 de diciembre del 2023 Dios nos permitió entrar en este proceso, entrar en esta prueba. Y ahí es donde yo lo primero que hice es hablarle a mi pastora.
y decirle, pastora, esto y esto está pasando. En ese momento empezó a interceder, en ese momento me dio palabra, en ese momento, porque ¿saben qué? Yo sentía como que un túnel todo oscuro. Todo yo lo veía todo oscuro. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a salir de esto? ¿Cómo va a estar mi hijo? Pero ahí es donde necesitamos esas alianzas divinas. Ahí es cuando esta persona que Dios utilizó como un instrumento para levantar mi fe, para decirme, no estás sola. Sabemos que Dios está contigo, pero aquí estamos nosotros para levantarte los brazos y para seguir peleando esta batalla. Es ahí también como nosotros como padres somos esos Ur y esos Sarón para levantarle los brazos a nuestros hijos cuando estén pasando por diversas pruebas. Yo me recuerdo que en el hospital mi hijo me dice, mamá, qué difícil que esta situación me pasó acá. Si hubiera pasado, me dicen, los Estados Unidos, todo fuera diferente, todo fuera aquí, todo fuera allá. Y ¿saben lo que Dios puso en mi boca en ese momento? Le dije yo, es por esa razón que Dios no permitió que esto te sucediera allá. Porque Dios quiere glorificarte en el país donde tú naciste. Ahí es donde se ve la diferencia. Aquí, porque allá la gloria se la van a llevar los médicos, la gloria se la va a llevar la ciencia. Acá la gloria es todo para Él. Entonces nosotros debemos de ser esos voceros para nuestros hijos. Cuando ellos estén débiles, estar ahí levantándoles los brazos para poder seguir confiando. Y no importa, muchas veces, tal vez las adversidades, ellos pueden parecer, tal vez actuar de una forma negativa, pero nosotros siempre declaremos palabra de fe, palabra de todo va a estar bien, de decirle, no importa el tiempo, ya Dios nos ha dado la solución. Y es así como nosotros hemos venido caminando y viendo la misericordia de Dios, viendo el respaldo de Dios en este proceso. A los 3 meses, él tenía su primera cita con el médico, ¿cómo es que se le es? Con los de, se me ha olvidado, con el doctor para la rehabilitación, con el rehabilitador. Entonces viene y cuando lo examina le dice, ok, tú ya cumpliste 3 meses, todo lo que has logrado hasta este tiempo, así te vas a quedar. Todo lo que lograste, ya de ahí en adelante no hay nada que hacer. Y saben lo bonito cuando mi hijo me dice, mamá, pasó esto y esto y esto, pero me dice, yo no acepté las palabras que me estaba diciendo esa persona. Yo dije, eso es lo que tú dices, pero Dios tiene otro plan para mí. Y Dios es tan lindo que el siguiente día de que a mi hijo le habían dado ese diagnóstico, podemos decirle, de que ya no iba a avanzar, de que todo se había terminado, el siguiente día nosotros en nuestra iglesia tuvimos un invitado especial donde a través de él Dios me dio una palabra y Dios fue tan directo a mí que créanme que uno se queda, wow, Señor, gracias porque nunca nos deja solos. Y es ahí donde Dios me dijo a través de este siervo, me dice, por tu oración, por tu fe, en este momento Dios está revirtiendo un diagnóstico médico. Dios está revirtiendo un diagnóstico médico de tu hijo. Él fue bien directo. Y yo me he agarrado de esa promesa, yo me he agarrado de esa palabra y sigo caminando en ella. Y yo tengo esa fe en Dios, que todo va a estar bien, que va a llegar ese de repente de Dios, donde yo vea y donde todos vean al Dios al cual servimos, al Dios en el cual creemos y el Dios que en ningún momento nos deja solos, pero que necesitamos un corazón que diga en todo momento, yo creo en ti, yo confío en ti y te agradezco día a día por todo lo que hace en la vida y en el cuerpo de mi hijo. Yo muchas veces cuando lo veo ahora, como Dios me lo ha fortalecido, cuando lo veo cómo está él adelante, siguiendo con sus terapias, siguiendo con todo, yo le digo, Señor,
Eso solamente tú lo haces, porque humanamente sería imposible. Pero es ahí donde nosotros como padres debemos de pararnos sobre la roca, porque nosotros somos esa fuerza para nuestros hijos. Dios nos da esa fuerza para poder transmitírselas a ellos y seguir caminando bajo esa promesa. Y tengo, como les digo anteriormente, tengo esa fe en Dios, que yo voy a ver ese milagro, que yo voy a venir y aquí vamos a testificar con mi hijo a través de todo lo que Dios ha hecho en la vida de él y en su cuerpo, porque Dios tiene un propósito grande para él. Y yo lo sigo sosteniendo, sigo creyendo, sigo confiando que así será. ¿Por qué? Porque dice el punto número 5, recuerda que lo que Dios ya hizo. Muchas veces cuando llegan las pruebas a nuestras vidas, los procesos, se nos olvida de dónde Dios nos ha sacado anteriormente. Se nos olvida otros milagros que Él ya ha hecho. Y decimos, ay, sí, ese milagro tal vez porque era pequeño, pero este no. Esa situación tal vez era diferente, pero esta no. Y dice Dios, para mí todo es igual, porque para mí no hay nada imposible. Yo hago lo posible, lo imposible posible. Y es ahí donde podemos ver el respaldo de Dios en todo momento. Quizás hoy no tienes respuestas, a lo mejor aún tienes lágrimas o todavía estás esperando un milagro en tu matrimonio o la sanidad en tu cuerpo o restauradas tus finanzas. Pero quiero recordarte que tu prueba no es tu identidad, que tu prueba tampoco tiene que ser el final de tu historia. No sé cuánto durará tu proceso, pero sí sé que Dios en ningún momento te dejará solo. No siempre podemos ver lo que Dios está haciendo, pero podemos confiar en que Dios sigue obrando. No confundamos el silencio de Dios con el que Dios nos abandonó. Porque miren, cuando nosotros íbamos a la escuela, ¿verdad? Había un momento de las pruebas, de los exámenes. En ese tiempo donde nosotros hacíamos ese examen, ¿qué pasaba con el maestro? El maestro se quedaba en silencio. ¿Por qué? Porque él a través de ese test, a través de ese examen, quería saber lo que nosotros habíamos aprendido de lo que el maestro ya nos había dicho. Entonces, así es Dios. Cuando vienen las pruebas a nuestras vidas, Dios dice, ok, yo me quedo en silencio, pero porque yo sé lo que ya tú vas a dar, porque yo sé lo que yo estoy haciendo a través de esta circunstancia, a través de este proceso. Entonces, en ningún momento quiero que te sientas abandonado. En ningún momento quiero que digas, Dios me dejó solo, no hay yo qué hacer. No, al contrario, aunque no escuchemos o aunque no veamos que Dios está obrando, Dios sigue ahí. Dios sigue respaldándonos, Dios sigue moviéndose de una manera sobrenatural. ¿Para qué? Para ver el de repente de Él. En esta mañana quiero orar por cualquier necesidad que puedan estar atravesando. Lo primero es ponérsela en las manos del Señor, y si ustedes pueden, si no van manejando, ¿verdad? Pongámonos, cerremos nuestros ojos y digámosle, Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te damos gracias por permitirnos abrir nuestros ojos, te damos gracias por otro día más, y en esta ocasión quiero ponerte, Señor, la vida de todas las personas que me están escuchando, que me escucharán, Padre Celestial, que están pasando por diferentes pruebas, Señor, ya sea económicas, familiares, de enfermedades, diagnósticos, Señor, que han llegado, Padre bendito, a sus vidas, Padre Celestial, o la pérdida de un ser querido, Padre bendito, que seas tú, Señor, acrecentando la fe de ellos, que seas tú dándoles paz en medio de este proceso, que seas tú, Señor, respaldando cada paso que ellos den, Señor, para que ellos puedan tener esa convicción, esa fe, Padre Celestial, que todo va a pasar, que aunque la tormenta se vea fuerte, Señor, que sigan caminando, porque cada paso
que den es un decirte, aquí estoy, Señor, confío en ti, confío en que tú vas al frente, confío en que tú me darás la respuesta, Padre amado. Gracias te doy por la vida de cada uno de ellos, Señor, que a tu tiempo, Señor, tú cumplirás y tú los sacarás de esa dificultad. Tú permitirás, Señor, que ellos puedan dar el testimonio de lo que tú has hecho en la vida de cada uno de ellos y de sus familias, Señor, y puedan alabarte y adorarte, Señor, y servirte, Padre Santo, como tú te lo mereces. Gracias, Padre Celestial, porque tú permites, Señor, que este programa se lleve a cabo para llevar esperanza, para dar ese crecimiento, Señor, para todas aquellas personas que aún no te conocen, pero que sepan, Señor, que hay un Dios esperándolos con los brazos abiertos. Hay un Dios, Señor, que no importa la situación por la cual estén atravesando, tú estás ahí. Tú estás, Padre Celestial, diciéndoles, ven a mí los que están cansados, que yo los haré descansar. Vengan a mí, que yo en ningún momento los voy a rechazar. Oh Padre Celestial, que seas tú, Señor, llevando esa convicción en sus corazones. Y si alguien, Señor bendito, aún no te ha aceptado como su Salvador personal, que esta sea la mañana, que este sea el día, Padre Celestial, donde cambien el rumbo de sus vidas, donde digan, Señor, ya no quiero más dar tumbos en la vida solo, sino que quiero que tú vayas conmigo. Oh Padre bendito, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias porque en todo momento tú estás con cada uno de nosotros. Oh Padre Celestial, tú conoces, Señor, cada una de las cosas y enséñales a confiar más en ti, aun cuando no entiendan, a caminar por fe, aun cuando sus ojos naturales no vean una salida. Y sí, Señor, cambia sus perspectivas. Donde ven derrota, ayúdalos a ver una oportunidad. Donde ven un final, ayúdalos a crecer, a creer que tú todavía estás escribiendo su historia en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Acordémonos también que no abandones tu fe en medio del proceso. Tal vez hoy estás viendo la prueba, pero Dios ya está viendo el propósito, ¿verdad? Sigue caminando, sigue creyendo y sigue confiando. Son 3 acciones que debemos de hacer: seguir caminando, seguir creyendo y seguir confiando, porque todavía no has visto todo lo que Dios puede hacer por ti. Y esto realmente es cuando nosotros nos damos cuenta de que Dios nos puede sorprender con un de repente de Él. No se te olvide el próximo jueves conectarte a las 9 de la mañana, ¿verdad? ¿Y para qué? Para que podamos seguir confiando y declarando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aliento Radio nos pueden encontrar por Facebook, Instagram, YouTube, y también los esperamos acá. No se les olvide, que Dios les bendiga y feliz día para todos. Gracias por escucharnos. Estas son las redes sociales oficiales de Aliento Radio: Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Twitter y YouTube. Encuéntranos como @Aliento Radio Oficial. Aliento Radio Oficial.